Bienvenidos a la sesión de Finanzas Sostenibles. Pues en esta sesión tendremos 3 artículos que van a presentar. El primero se titula ESG Integration Strategy for Stocks Portfolios Based on a Resampling Methodology with a Multivariate Normal Distribution. Este artículo, los autores son Antonio Francisco Almeida da Silva Jr. de la Universidad Federal de Bahía, Brasil, Rafael Cidrín Lopo, también de la misma universidad, y Pedro Enrique Lofiego, también de la misma universidad. ¿Listo? El segundo artículo se titula Sin Stocks and ESG Scores, Does the Nature of Your Business Really Matter? Este paper, los autores son Edgardo Cayón, de CESA Business School, Colombia, y Juan Camilo Gutiérrez, de Piñeres, especialista de mercados de DirecTV. Hola, por acá está entonces Edgardo, está acá en Colombia. ¿En qué parte estás, Edgardo? Está silenciado. Un segundito, en Bogotá, que lo puse bueno, listo. Yo estoy por acá por Medellín. Listo, bien. Bueno, y por último, tenemos el trabajo de ¿son importantes las innovaciones sobre el incremento del consumo para la valoración de activos financieros? Una aproximación de corte transversal. Los autores son Rubén Lago Balsalobre, de la Universidad Rey Juan Carlos, España, Ana Belén Alonso Conde, también de esta misma universidad, Javier Rojo Suárez, también de la Universidad Rey Juan Carlos, España, y José Ángel Zúñiga Vicente, también de esta misma universidad. Bueno, entonces la idea es que las exposiciones tengan, pues sean de alrededor de 20 minutos. Como les había dicho, vamos a exponer entonces uno detrás del otro y luego hacemos los comentarios. Los comentarios, por favor, que más o menos se ajusten entre 5 y 10 minutos. Si el público tiene alguna pregunta, pues los que vayan entrando a la sala las pueden dejar por el chat, y si efectivamente tenemos tiempo, pues se les va a ir dando la palabra en el orden que deseen. Los comentaristas, por favor, después se pueden poner en contacto directamente con los autores de los papers que comentan, para que se los puedan enviar de manera interna por el chat. Se pueden pues como compartir los correos. Entonces, listo. Yo creo que ya estamos manos a la obra. We will start, right? Okay. Okay. Just a quick comment. We will do our presentation in Portuguese because we feel more comfortable that way. But when it's time for comments and questions, you guys, if you can speak in English, we will do our best to answer you. Okay. Can you guys see my screen? Yes. Yes. Então vamos começar, Pedro. Perfectly. Okay. Okay. Bom dia a todos. Vamos apresentar hoje o artigo ESG Integration Strategy for Stocks Portfolios Based on a Resampling Methodology with a Multivariate Normal Distribution by Antonio Francisco, Rafael Cidrín Lopo, and Pedro Lofiego. O que é ESG e por quê? As mudanças climáticas dos últimos anos fizeram com que várias nações começassem a criar compromissos para a redução de gás carbônico, redução de aquecimento global, redução do impacto ambiental em geral. Esse impacto direcionaram esforços para a construção de carteiras de investimentos com ativos alinhados com responsabilidade ambiental, pois investidores estão à procura de empresas com fortes fatores não financeiros, como Environmental, Social e Governance, o ESG. Falando um pouco sobre a teoria dos portfólios,
A teoria moderna do portfólio ajuda os investidores a tomar de decisão como uma ferramenta adicional na complexa atividade de seleção de carteiras, para um certo grau de aversão a risco. Durante um intervalo de tempo, o portfólio moderno evoluiu desde o trabalho de otimização de portfólio feita por Markowitz em 1952 e o trabalho de precificação de ativos de Sharpe em 1964. E ambos trabalham com problemas de investimentos baseados na relação risco-retorno. E qual a proposta do nosso artigo? Esse trabalho ele apresenta uma estrutura para a estratégia de integração ESG e tem como objetivo de ajudar os investidores a incluir a integração ESG no problema de otimização de portfólio. Além disso, o artigo discute as consequências da integração ESG na construção de carteiras, usando ações brasileiras e o risco ESG do Sustainalytics. A Sustainalytics é uma empresa que avalia o risco ESG, que será referido como score ESG ou pontuação ESG, de empresas listadas com base em suas práticas ambientais, sociais e de desempenho de governança corporativa. Vou passar. Então, a gente dividiu a nossa revisão de literatura em 3 pontos principais. O primeiro deles trata das diferentes estratégias que existem para a construção de portfólios ESG. Por exemplo, quando esse tema do ESG começou a se desenvolver, uma estratégia muito comum de ser utilizada era a estratégia de negative screening, em que o investidor ele escolhe não investir em algumas empresas que fizeram algo que ele considera moralmente ou eticamente errado. Essa estratégia já adiciona critérios não financeiros no processo de investimento e, com isso, também adiciona restrições à otimização de portfólio. Outra estratégia que a gente estudou foi a seleção best in class, em que, diferentemente da negative screening, ao invés de excluir empresas, há um foco em incluir empresas. Então, uma pessoa que está seguindo essa estratégia, ela pode usar fatores ESG para determinar quais empresas são as melhores dentro de suas indústrias, dentro de seus setores, e a partir disso focar os investimentos nessas empresas, criando o que pode ser chamado também de um positive screening. Outra estratégia que a gente estudou foi a de impact investing, onde o investidor busca tanto um retorno financeiro quanto um resultado social ou ambiental específico. Também vimos a estratégia de active ownership, em que o investidor ele busca se engajar em questões corporativas relacionadas ao ESG. E nesse artigo nós acabamos por usar a estratégia de ESG integration, ou integração ESG, em que há uma combinação de métricas financeiras tradicionais com fatores ESG materiais para poder assim analisar as empresas. Isso nos permite ver como levar em consideração esses fatores ESG afeta o valor misto do portfólio, que é uma combinação do seu valor financeiro com seu valor ambiental e social. No segundo ponto da nossa revisão teórica, a gente analisou as consequências financeiras do uso de diferentes estratégias ESG. A gente viu que na literatura não existe um consenso sobre se essas estratégias geram retornos financeiros diferentes, de forma positiva, negativa ou até mesmo neutra. Mas a gente viu que a maioria dos estudos concorda que na estratégia de integração ESG, a ESG Integration, ela não resulta necessariamente em retornos financeiros menores, principalmente quando a gente está olhando para um horizonte de longo prazo. O terceiro ponto da nossa revisão teórica, nossa revisão de literatura, e que talvez seja o mais importante dos pontos, está relacionado aos desafios da integração ESG e o que é que os diversos artigos fizeram para superar esses desafios. Essa questão de incluir fatores ESG no processo de investimento, ele gera um problema de tomada de decisão multicritério. Esse tipo de problema, ele normalmente vai exigir que a gente aplique pesos aos diferentes objetivos na função utilidade do investidor. Com isso, os investidores eles têm que fazer uma escolha subjetiva dos pesos antes de otimizar suas carteiras. Outra questão que também é sinalizada na literatura é quais métricas os investidores vão escolher para maximizar os objetivos ESG deles. Na literatura também é reportada uma insuficiência e uma falta de qualidade dos dados ESG como desafios para a estratégia de ESG Integration. A literatura apresenta algumas abordagens para essa estratégia de integração ESG.
O método de média variância, combinado com uma abordagem de tomada de decisão multicritério, é uma possibilidade. Esse método ele vai analisar a relação de risco e retorno dos ativos e para um determinado nível de risco, o gestor da carteira vai buscar um conjunto de ativos que vão maximizar o retorno. Se o investidor ele introduz um objetivo adicional, como um objetivo ESG, isso vai acabar afetando o desempenho financeiro no investimento, já que vai modificar a função utilidade do investidor. O trabalho de Landstorm e Svensson, de 2014, por exemplo, ele discute a seleção de portfólio como um trade-off entre risco, retorno e fatores ESG. Já o trabalho de Zuber, em 2017, ele usa um modelo baseado em Black-Litterman, que impõe alguns critérios ESG quantitativos à matriz de covariância. E essa matriz de covariância depois serve como entrada para um processo de otimização de média variância. Já o trabalho de Calvo, Ivorra e Laerne, de 2015, ele usa um modelo de otimização FUSE, em que os autores fixam os requisitos ESG do portfólio como restrições no problema de otimização. Então, eles entendem que os investidores eles estão dispostos a favorecer investimentos socialmente responsáveis, desde que o custo da estratégia permaneça dentro de um limite. Todos esses trabalhos citados, eles seguem esse modelo de funções e utilidades combinadas com a otimização de portfólio. E vai ser nesse ponto que nosso artigo vai se diferenciar de muitos outros presentes na literatura. O método que nós usamos será apresentado logo a seguir. Falando um pouco sobre a metodologia, a fonte de dados, as entradas tradicionais do programa de otimização de portfólio são a matriz de covariância, os retornos esperados dos investimentos. Nós usamos uma entrada adicional, ou seja, uma pontuação barra de que eu expliquei um pouco mais cedo. Nessa pontuação, quanto maior a pontuação do ativo, maior o risco será em relação ao ISG. Todos os valores foram retirados do Yahoo Finance por uma API que criamos no R. O objetivo da maximização é construir uma fronteira eficiente com um conjunto de carteiras ideais que oferecem o maior retorno esperado para um determinado nível de risco. Um problema bem conhecido da abordagem usada por Harry Markowitz é a alta probabilidade de apresentar carteiras que concentrem todo o peso em um único ativo, ou um pequeno número de ações. Para superar esse problema, utilizamos a abordagem de Michaud, em 2007, de reamostragem, que consiste em executar várias vezes vários problemas de otimização para calcular a média das composições de portfólios e assim evitar o problema de Markowitz de carteiras concentradas. E também usamos a ideia de uma relação aleatória, baseada na simulação de Monte Carlo. Esse método produz estimativas imparciais, pois é baseado nas amostras imparciais de todos os possíveis resultados dos dados estudados. E, para isso, utilizamos uma função densidade normal multivariada, MVNorm, e desvios aleatórios, para gerarmos números aleatórios para a densidade normal multivariada. E, em seguida, calculamos as carteiras na fronteira eficiente, calculando a média das composições para cada fator de aversão a risco. E falando um pouco sobre os resultados. Vamos mostrar agora quatro gráficos que vão mostrar quais foram os resultados que nós encontramos. Na figura 1, mostra a fronteira eficiente de um processo de otimização tradicional usando Markowitz, com apenas uma restrição, que é não permitir a venda descoberta. Na figura 2, mostra o histograma da pontuação ISG para todas as carteiras e os coeficientes de aversão ao risco. Portfólios com pontuação de ISG mais altas têm o maior risco, então aplicamos uma restrição adicional de que nenhum ativo deve ter uma alocação de mais de 5%. Na figura 3, mostramos a fronteira eficiente com e sem estratégia de integração ISG, utilizando o limite de 0,5 para portfólios filtrados. E na figura 4, repetimos o procedimento com a máxima alocação de 10%.
para permitir portfólios mais concentrados, e nela mostrarmos o histograma com essas novas simulações. E para explicar melhor o que é esse limite de 0,5, significa que nesse histograma, tudo que está à direita do 0,5 foi descartado, por ter um ESG score muito alto e, por conta disso, ter um risco muito alto. E, para finalizar, na figura 5, mostra os resultados da carteira eficiente com e sem o filtro de máximo ESG score. E percebemos que nela o custo da estratégia de integração ESG são menores, que é o motivo do custo estar mais próximo a essa máxima alocação de 10% que nós colocamos. Então, aqui na tabela 1, a gente tem algumas das simulações que a gente fez no artigo. Ela tem aí 7 colunas. A primeira é só o número da simulação. A segunda aqui é o Max ESG Score, que Pedro já tinha explicado anteriormente. Aqui, na terceira e na quarta, nós temos as restrições de alocação. Aqui, mínima alocação e aqui, máxima alocação. Aqui na coluna 5, nós temos a eficiência de custo, que é uma métrica que vai medir a distância da fronteira eficiente filtrada em relação à fronteira eficiente sem o filtro ESG. Então, quanto menor a eficiência de custo, maior é o custo da estratégia que a gente está utilizando. Aqui, na coluna 6, nós temos a eficiência ESG, que é uma métrica que vai medir a redução do ESG score médio da fronteira eficiente com filtro e sem filtro, em relação a sem filtro. E, por fim, nós temos uma coluna aqui de correlação, que mede a correlação entre os pesos dos ativos das colunas das fronteiras com filtro e sem filtro. Nessa tabela aqui, a gente pode tirar duas conclusões principais. A primeira é que a eficiência de custo ela vai variar dependendo das restrições de alocação que nós tivemos aqui. Além disso, se a gente comparar aqui, por exemplo, a simulação 1, que tem a mínima alocação 0 e a máxima alocação 5, com a simulação 5, que tem as mesmas restrições de alocação, mas houve uma redução do Max ESG Score, a gente pode ver que houve uma redução da eficiência de custo, ou seja, essa estratégia tem um custo financeiro maior, mas houve um aumento da eficiência ESG. E aí, ao mesmo tempo, nós tivemos uma redução aqui da correlação. Então, se a gente fizer essa comparação da 2 com a 6, da 3 com a 7 e da 4 com a 8, a gente vai observar que à medida que a gente diminui o Max ESG Score, nós encontramos portfólios com eficiência de custo menor, uma eficiência ESG maior e portfólios mais diferentes, ou seja, com a correlação, ou menos diferentes, com a correlação menor. É importante lembrar que esses custos aqui que nós encontramos no artigo, eles levam em consideração erros de distribuição de probabilidade. Então, também existe um certo erro nos custos gerados aqui no artigo. Mas, como os custos parecem ser muito baixos em alguns casos, nós acreditamos que essa estratégia de ESG Integration, combinada com uma metodologia de reamostragem, pode, na prática, gerar custos muito baixos. E, para concluir, depois de aplicar uma estratégia de filtragem ESG aos portfólios, mostramos que os custos da estratégia podem ser muito baixos. E a metodologia apresentada nesse artigo difere de muitos apresentados na literatura, uma vez que não é necessário otimizar carteiras, modificando a função de utilidade. E essa é a principal contribuição do artigo. Mostramos que os custos das estratégias dependem do processo de investimento, uma vez que as escolhas de restrições podem afetar o movimento da fronteira eficiente no processo de filtragem de carteiras com estratégia ESG. É importante destacar que os custos devido à nova restrição ESG na otimização dos portfólios são custos ex ante. Então, não há garantia de que os custos existirão na avaliação ex post das carteiras, mas que é uma limitação bem conhecida do processo de investimento, uma vez que não podemos dizer que a história se repetirá ou que podemos prever o futuro. Obrigado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Rafael y Pedro. Entonces, continuamos con el segundo trabajo.
con Edgardo, ¿listo? Bueno, le damos la palabra. Por favor, el micrófono. Sí. Listo, ¿me escuchan? Ya. Sí, ahora sí, perfecto. Me olvidé. Ahora listo. Listo. Entonces, lo que voy a hablar acá simplemente es sobre lo que llaman, o sea, lógicamente voy a hacer la conferencia en español. Y el título de mi paper es In Stocks and ESG Scores, Does the Nature of Your Business Really Matter? Que si realmente, si el stock está en la categoría que se conoce como acción del pecado, y si realmente el hecho de que yo esté en la categoría del pecado afecta mi naturaleza de negocio con relación a que si soy socialmente responsable o no, que es el oxímoron. Entonces, simplemente una agenda corta de qué es lo que voy a ver acá, una pequeña introducción, cuál es el problema a investigar, cuáles son los estudios previos, los datos que tomamos, modelos y variables, resultados y conclusiones. Entonces, como lo digo acá, el propósito del paper es analizar los impactos de ambientales, sociales y de gobernanza y cómo eso se relaciona con la performance de lo que se conoce como un sin stock o acción controversialmente ética. Esa sería una traducción más correcta. Para ello, tenemos un panel de datos utilizando el índice global 1200 del Standard & Poor's durante el periodo de 2014 a 2018. Intentamos consolar por características comunes en la literatura, como tamaño, rendimientos, ese tipo de cosas, y lo que queremos ver es si el performance, si los scores de ESG o de ASG en español, ambiental, social y gobernanza, de estas acciones controversialmente éticas, cómo están en ranking cuando lo comparamos con otras acciones. Es decir, lo que vamos a buscar acá no es tanto la cartera de rendimientos, pero vamos a buscar si el hecho de que yo sea una acción controversial explica que yo mejore mi puntaje ASG, aunque no suene lógico al comienzo. Entonces vamos a ver cómo será, lo que queremos prevenir es cómo será la performance con relación a la ASG en años futuros basado en el histórico. Entonces, lógicamente, los estudios que se han hecho en esto tienen lo que, y como lo mencionaron Rafael y Pedro hace poco, hay opiniones encontradas, no hay un consenso realmente sobre lo que pueden ser los rendimientos. Lo único que sabe es que realmente puede ser una moda que la social con el CSR o el Corporate Social Responsibility se ha vuelto muy importante en los negocios. Entonces, una de las medidas que yo veo la responsabilidad social corporativa de la empresa es utilizando índices ASG. Generalmente lo voy a utilizar para mi estudio, es el que saca Robeco-Sam. Entonces, realmente, los estudios siempre se han focalizado en varias cosas. Generalmente, cualquier estudio de ASG se focaliza en estos aspectos, que es performance financiero o desempeño financiero, la importancia de cada uno de los factores, que es más importante, el ambiental, lo social o la gobernanza en sí, y la relevancia de que si yo tengo ESG como medida de rentabilidad de mi inversión, a pesar de muchas otras. Entonces, por ejemplo, hay una parte de la literatura que dice que los ASG, usted sí, coja empresa que tenga buen ranking ASG, eso no hay problema, le van a dar mayor rentabilidad. Pero una de las cosas, por ejemplo, una de las cosas que decía Capucci, es que realmente que si yo tengo una estrategia ASG, el hecho de monitorear si realmente son buenos o malos, eso elimina el beneficio que yo obtengo de tenerlos en el portafolio. Entonces, otra cosa que se dice, y es donde va el punto de este paper, que es lo que se conoce realmente, lo que todos conocemos como social cleaning o social washing.
que realmente yo no saco la medida porque me interese, sino sé, oiga, es la moda, tengo que estar a la moda. Entonces el negocio está en cómo yo manejo mis cosas, yo manejo mi contabilidad, yo manejo mis relaciones públicas para que yo tenga puntajes de ASG altos. Y es una de las cosas que es interesante en este paper. Entonces, una de las cosas que también se ha dicho, oiga, a lo mejor los inversores, los inversionistas no son tan tontos, porque vea que solo hay, cuando yo reporto ASG, todos van a reportar es en sus fortalezas, nadie en sus debilidades, pero generalmente cuando la gente reporta en sus fortalezas, se da vuelta a muy, ignora las debilidades, ignora las debilidades, tiene un efecto contrario. Entonces dice, oiga, los que intentan mejorar, eso lo reciben los, ser sincero, lo reciben mejor los inversionistas. Y hay otros que ya es utilizando, por ejemplo, desde Habitat Lindner, que ellos utilizaron cuánto modelo había de asset pricing, o sea, pasaron por CAPM, Fama Macbeth, utilizaron Cahart, APTs, una gran variedad de modelos de asset pricing y no vio que hubiera una gran relación entre medidas de ambientales, sociales y de gobernanza y desempeño financiero. Entonces, lo que pasa es que, digamos, siempre lo que hay que recordar, y ahí está el truco. Entonces uno dice, oiga, y ahora vamos a ver, como hablábamos antes de entrar a los sin stock, que realmente son tres cosas: environmental, social and governance. Ambiental, social y gobernanza. Pero lo que la gente no sabe, generalmente, yo soy un screener de portafolios, yo confío en los rankings, hay 3 compañías que hacen eso, pero muy poca gente va al detalle de cómo yo calculo la medida. Entonces, una de las cosas que se ve es que generalmente lo que la compañía intenta focalizarse es en lo ambiental y la gobernanza. Lo social muchas veces no tiene gran relevancia. Otra esposa que dice, oiga, y ahí es donde entra la parte de mi artículo. Que, por ejemplo, como lo decía Borges, que no hay una gran evidencia que realmente consideraciones sociales, si yo realmente tengo unas controversias morales, pueda influenciar de cierta manera las medidas en que yo hago mis inversiones. Y si mi cartera está expuesta a lo que llaman acciones controversiales o high performing ESG stocks. Otros, por ejemplo, están a favor, que dicen, vea, realmente no pararle atención a esto, lo hace usted un blanco para short selling. Puede ser que usted juegue a la baja, puede ser que usted no está cumpliendo con algo y puede acabar subvalorado. Entonces, ese tipo de cosas también lo afecta. Hay evidencia a favor, que compañías socialmente responsables, por ejemplo, en el caso de bonos, han mostrado mejor desempeño que compañías que tienen bajos puntajes ASG. Entonces, los datos que hicimos fue lo siguiente. Entonces, nuestros datos fue simplemente 1.200 de 2014 a 2018 y todos los scores ASG los tomamos de Bloomberg, que es ellos se basan en RobecoSAM, que es una de las firmas más prestigiosas que hace esto. Entonces utilizamos variables contables y variables de mercado y calculamos las siguientes variables explicativas. Las clásicas de control de la literatura, tomamos la Q de Tobin, el ROE, el ROA, el crecimiento, total assets o de revenue, para ver una medida de size, debt, medida de uniqueness, research and development sobre revenue, tangibility, liquidez, los clásicos determinantes de control que existen en la literatura. Entonces, generalmente lo que hicimos fue reescalar las medidas ASG. Entonces, lo que nosotros decíamos es lo siguiente. Entonces, digamos, yo tengo cada año tengo el stock, entonces le pongo, digamos, el que tenga el más alto, ese queda con 100 y así 99, 98 en las compañías que tenía. Una de las cosas que nos dimos cuenta al analizar las estadísticas y repartir el score es que ellos tienen el score de 3 maneras. Lo tienen composite, que yo tengo el ESG total o el ASG total, en este caso, pero también uno puede conseguir el componente ambiental, el de gobernanza y el social, de manera independiente. Lo que ocurre es que ellos le dan una ponderación diferente. Entonces, generalmente, y esa es la explicación de por qué ciertas compañías controversiales, ahora voy a entrar qué son ellas,
ellas, a pesar de que usted diga, oiga, ¿cómo es que esto puede tener una medida de ESG alta? Sí puede ser, porque a pesar de que no sea ambientalmente ni socialmente obligable, generalmente la ponderación de la ESG va más a tener una buena gobernanza corporativa, que eso no depende si yo soy ambientalmente o socialmente bueno. Mis mecanismos de gobernanza pueden ser muy eficientes independiente de la línea de negocio en que yo esté. Entonces, por ejemplo, cuando uno lo define, generalmente lo que define, ¿qué es lo que se considera como una acción controversial? Que generalmente está en un sector, que no es moralmente ni socialmente aceptable para todos los inversionistas. Entonces, me explico en qué sentido. Estos son los más comunes que uno ve. Por ejemplo, tabaco. Yo vendo tabaco. Listo, ese es mi negocio, pero yo sé que el tabaco hace daños a la salud, hace daños a los sistemas de salud, eso ya está comprobado. Es controversial. Alcohol. Industria de defensa en Estados Unidos, la industria militar. Y por la que es por excelencia, que son los casinos. Yo puedo tener una cosa de casinos, pero es imposible que alguien vaya a decir, oiga, un casino es una actividad que sea socialmente responsable. Entonces, lo que nosotros veíamos es que, por ejemplo, vean, que esto tiene 1000 medidas, pero, por ejemplo, solo haga de cuenta que gobernanza se divide en 20 ítems. Y solo en esos 20 ítems, cada uno tiene uno. Solo corporate governance le dan 8%. En cambio, de todo el total del 100%, del social, que se puede dividir en otros 20 ítems, lo más alto del social es 2%. Entonces, dependiendo del sector, el ponderado cambia. Entonces, yo puedo tener una compañía, un casino, que ese fue el caso de algunos, un casino con unos puntajes muy altos. Entonces, lo que nosotros hacíamos acá era dividir todas estas por su sector industrial, los que estuvieran en alcohol, los que estuvieran en defensa, los que estuvieran en todo eso. Y nos dábamos cuenta que generalmente, si uno ve acá, por ejemplo, realmente Social Sin, por ejemplo, vemos el S-Composite del Sin, Environmental Sin, Social Sin, el Composite en general, muchas veces hasta hay compañías que están dentro de sectores controversiales que están por encima de la media de los sectores tradicionales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacíamos? Simplemente utilizamos una regresión múltiple en un modelo de panel y organizamos por cuantiles también la cosa, porque los cuantiles cambian de año a año. Un tipo de metodología Fama y Macbeth para tener más robustez, donde X y Y son las variables de control, la DOM, si la compañía está en el sector de sin stocks o no, y su rango. Pero lo que hacemos es que el año anterior predice, para precisamente evitar la endogeneidad, el año anterior predice el año posterior. Entonces, pudimos ver que todo esto, nosotros tenemos ya un cuadro más grande, digamos, cuando utilizamos la muestra como un todo, solo el ESG rank como un tal, vemos cuáles son las variables significativas con respecto a cómo va a ser mi puntaje el siguiente año. Entonces ahí podemos ver que la Q de Tobin tiene una relación negativa, crecimiento no es importante, RD revenue, liquidez, pero curiosamente, si es un sector controversial, tiene más chance que tenga un puntaje más alto el siguiente año que el año anterior. Y esto lo hicimos tanto del composite y entonces lo dividimos. Entonces aquí está el ESG general, aquí solo cuando las compañías son del 25% top, tanto en lo social, tanto en lo ambiental, lo social, la gobernanza, y tanto como las que están en el voto. Y en todos, hay alguna cosa, cuando la compañía generalmente está en el top, hay probabilidad de que baje el siguiente año. Cuando está abajo, hay probabilidad que aumente el siguiente año. Entonces, lo más interesante del asunto es que generalmente es que las compañías, todas las compañías que están dentro de sectores controversiales, no independientemente del cuantil que estén, siempre tienden a mejorar al siguiente año.
Entonces, lo que nosotros creemos, que vimos que todas las compañías categorizadas como compañías controversiales éticamente están correlacionadas positivamente con una buena performance de ASG. Eso no es tanto para la muestra general, y nuestra explicación es que puede haber actividad de lo que llaman social cleaning, que simplemente las compañías entran en actividades ASG con el único propósito de reducir riesgos reputacionales e intentar atraer una base de inversionistas más amplia. Esa es nuestra hipótesis. Finalmente, podemos observar que como un todo, los ASG, los rasgos o el ranking ASG es muy competitivo, que para los que están arriba es muy difícil mantener la siguiente, pues seguirse manteniendo en el top 25 del siguiente año. Y tienden a ser inversamente correlacionados con el performance del siguiente año. Entonces, esto es todo de mi parte. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Edgardo. Listo, bueno, entonces podemos continuar con el siguiente trabajo, que el expositor sería entonces Rubén, ¿cierto? Muy buenos días a todos. ¿Me escucháis bien? Sí, perfectamente. Perfecto. Vale, pues voy a compartir la pantalla. Vale, a ver. Ahí está. Vale, ¿veis las diapositivas? Sí, señor. Perfecto. Perfecto. Pues voy a comenzar. Muchísimas gracias. Bien, mi nombre es Rubén Lago y voy a presentar el artículo que hemos titulado como La importancia de las innovaciones del consumo en la valoración de activos. Yo soy profesor docente en la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España, y este artículo lo he desarrollado junto a mis compañeros Ana Belén Alonso Conde, Javier Rojo Suárez y José Ángel Zúñiga Vicente. Además, soy estudiante del programa de doctorado de la Rey Juan Carlos, por lo que, bueno, este es el primer artículo de mi tesis doctoral. Si os parece bien, os indico, el desarrollo de mi exposición seguirá los siguientes apartados. En un primer lugar, introduciremos un poco la temática de la investigación, continuaremos hablando sobre los objetivos que nos marcamos con la misma, haremos como una pequeña revisión no exhaustiva sobre los artículos más importantes que han influenciado nuestra investigación. Explicaremos la metodología de investigación y antes de ver los resultados explicaremos qué datos hemos utilizado para las pruebas empíricas, terminando la presentación con las conclusiones finales. Con ello, directamente, en un primer lugar, nosotros nos basamos en la hipótesis de finanzas. Este artículo está muy relacionado con la valoración de activos, de hecho es de valoración de activos, asset pricing. Nos basamos en que la rentabilidad de todos los activos deben de ser explicadas por la exposición al riesgo sistemático. El problema es que si miramos ciertos artículos, como por ejemplo Hansel y Singleton de 1987, nos damos cuenta de que los modelos más clásicos tienen problemas para explicar esas rentabilidades. Por modelos más clásicos nos podemos referir, por ejemplo, al modelo CAPM, el cual hace uso como variable explicativa de las rentabilidades de la rentabilidad de la cartera de riqueza, cuyo proxy es la rentabilidad de la cartera de mercado. O, por ejemplo, el modelo CCAPM, Consumption Capital Asset Pricing Model, el cual hace uso directamente del incremento del consumo. Al encontrar este mal funcionamiento de los modelos básicos, Hansel y Singleton, también en su artículo, nos hacen ver la necesidad de identificar variables que sean capaces de explicar esos rendimientos y conseguir encontrar un modelo de valoración de activos con una alta capacidad explicativa. El caso es que realmente, si nos fijamos en la teoría, a nosotros nos interesan los modelos que estén relacionados con el consumo, ya que existe una relación, según se puede comprobar en la literatura, entre variables macroeconómicas y rendimientos. Muy al inicio, el modelo CCAPM lo que hace, por ejemplo, es utilizar la función de utilidad denominada Power Utility Function. Esta función de utilidad es una función que revolucionó cuando salió el
mundo de valoración de activos, ya que permitía o permanecía invariable ante cambios de escala. Esto atrajo muchas miradas, pero nunca llegó a ofrecer buenos resultados. De hecho, llegaba incluso a resultados incongruentes. Esos resultados económicamente incongruentes eran debido a que el modelo reportaba una alta aversión al riesgo, pero aparte de esa alta aversión al riesgo, y dado que relacionaba directamente la elasticidad de sustitución intertemporal con ese parámetro de aversión al riesgo, dicho parámetro ACE, quedaba demasiado alto. Sale entonces diferentes artículos intentando mejorar estas funciones de utilidad, como por ejemplo la función de utilidad recursiva de Epstein y Thin, la cual consigue separar esos dos parámetros como dos parámetros diferentes. Esto arreglaría, en cierto modo, el problema, ya que directamente podemos tener una aversión al riesgo alta manteniendo el ACE bajo. El problema de tener un ACE demasiado alto es que el activo libre de riesgo empezaría a funcionar de manera extraña. Ese era uno de los problemas que tenía directamente el CCAPM, pero aún así, ni siquiera con esas mejoras en las funciones de utilidad hemos llegado a conseguir modelos basados en el consumo que tengan una alta capacidad explicativa. Por lo menos, a día de hoy, no conocemos ningún artículo que se haya planteado utilizar variables clásicas para calcular la innovación o los shocks que se producen en el consumo y utilizar esos shocks como variables explicativas de un modelo de valoración de activos. Por ello, resumiendo, la motivación del trabajo son los malos resultados de esos modelos de consumo a la hora de explicar las rentabilidades bursátiles y el objetivo. Por lo tanto, no es más ni menos que, demostrar que efectivamente estos shocks, estas innovaciones que se producen en el consumo son variables muy importantes de cara a la valoración de activos. En lo referente a todo la bibliografía, yo la he dividido en 3 secciones. Ya he comentado que va a ser no exhaustiva, pero en cualquier caso, sí es cierto que en un primer apartado observamos las referencias que nos han ayudado a desarrollar este modelo. Y ya hemos hablado de Epstein y Thin, por supuesto, la tomamos como referencia. Ansal y Yaron, artículo del año 2004, desarrollan un modelo denominado Long Run Risk Model, el cual directamente acaba concluyendo que no solo el incremento del consumo es importante para la valoración de activos, sino que también las propias varianzas del consumo a largo plazo también lo son. Pero otro artículo muy importante para nosotros es el de Resto y Bale, que directamente desarrollan la función de utilidad de Epstein y Thin para llegar a la conclusión de que efectivamente, aparte del incremento del consumo, también afectan a las rentabilidades o son capaces de explicar las rentabilidades, los shocks o innovaciones sobre el consumo. En lo referente a la necesidad de encontrar ciertas variables nuevas que sean capaces de explicar esas rentabilidades de los activos cotizados en bolsa, he puesto 3 ejemplos de artículos recientes con nombres bastante reconocidos en la valoración de activos, como por ejemplo Letau del año 2019 o, sin ir más lejos, el artículo de Carmichael y Cohen del año 2018, que lo que hacen es incorporar al modelo de valoración de activos una cartera que mide las rentabilidades de real estate en diferentes países. Por último, hablamos sobre las referencias que estudian las capacidades que tiene el ratio dividend yield. Es importante porque es la variable que nosotros vamos a utilizar para estimar, es la variable clásica que vamos a utilizar para estimar esos shocks, esas innovaciones sobre el consumo. Cochrane, por ejemplo, la relaciona y encuentra esa relación con el consumo y su capacidad predictiva sobre los rendimientos. O, por ejemplo, Engsted y Pedersen encuentran cierta relación, además, por ejemplo, con variables clave como pueden ser la inflación, es decir, el dividend yield en ciertos momentos podría llegar a predecir la inflación. Lo que me resulta curioso de estos estudios sobre el dividend yield es que, al final, variables que son tan claves y tan utilizadas en la literatura
dan lugar a muchísima discusión sobre las capacidades que tienen. Es que, sin ir más lejos, en el propio artículo de Engstedt y Pedersen encuentran resultados contradictorios. Hay diferencias ya no únicamente en el horizonte temporal que utilizan, sino que por cada país existen diferentes resultados. En cualquiera de los casos, creo que sobra hablar sobre las capacidades que tiene el dividend yield y por eso es el seleccionado para estimar esos shocks, por sus capacidades predictivas y por sus relaciones, por ejemplo, con los dividendos. En lo referente a la metodología utilizada, como ya he comentado, partimos del modelo de Epstein y Zinn, de la función de utilidad recursiva. Y como podemos observar en pantalla, hemos puesto la fórmula para el factor de descuento estocástico. Al final, la existencia de un factor de descuento estocástico es precisamente lo que motiva la necesidad de encontrar modelos relacionados con la macroeconomía por sus capacidades. En cualquier caso, el modelo de Epstein y Zinn lo que hace es utilizar como variables explicativas directamente el incremento del consumo y la rentabilidad de la cartera de riqueza, que como ya he mencionado anteriormente, su proxy es la rentabilidad de la cartera de mercado. Pero entonces nos basamos en el artículo de Resto y Bale para desarrollar directamente nuestro modelo y lo que hacemos es, igual que Resto y Bale, explicitar cuál va a ser o cómo calcular la rentabilidad de esa cartera de mercado, de esa cartera de riqueza. Lo tenéis en pantalla. Realmente para la máxima conclusión que se saca de esta fórmula es que los dividendos que produce la cartera de riqueza son el propio consumo agregado. Si sustituimos la fórmula en las regresiones anteriores y procedemos a operar, llegamos a la siguiente conclusión, que es la misma a la que llegan Resto y Bale. Realmente, si observamos aquí el cálculo de los excesos de rendimiento, vemos que las rentabilidades bursátiles siempre están, según este modelo, y si se verifica la función de utilidad de Epstein y Zinn en la realidad, que los parámetros de exposición al riesgo o parámetros explicativos de las rentabilidades son el incremento del consumo y esos shocks o innovaciones sobre el incremento del consumo. Llegados a este punto, cabe preguntarse, vale, esto es un modelo de valoración de activos normal, pero ¿cómo vamos entonces a estimar esos shocks? Bien, pues, por ejemplo, el Long Run Risk Model hace uso de algunas metodologías como los vectores autorregresivos. Nosotros vamos a ser muy simples con respecto a esto y vamos a utilizar un único modelo multifactorial, un modelo lineal con un único factor. En la literatura existen artículos que directamente se dedican a estudiar la composición del incremento del consumo y, por ejemplo, existe una regresión multifactorial la cual demuestra que el incremento del consumo puede ser dividido en diferentes trocitos y unos de esos trocitos pueden ser directamente los incrementos o decrementos de las burbujas industriales. Nosotros, en este caso, vamos a utilizar como variable explicativa el propio ratio dividend yield. De esta ecuación van a salir las innovaciones que vamos a utilizar en nuestro modelo de valoración de activos, es decir, va a ser este componente de aquí. En lo referente a los datos utilizados, indicar que nos hemos dado cuenta de que en valoración de activos siempre se utiliza las rentabilidades que se han obtenido en mercados estadounidenses y pensamos que también es interesante dedicar algo de esfuerzo en medir qué resultados obtendríamos en mercados europeos. Por eso nosotros utilizamos directamente el mercado francés por los datos que tiene y aparte es uno de los países más grandes de la Unión Europea, aporta en torno al 15% del PIB europeo y
dada la cointegración que existe entre los países europeos, pues puede ser un buen país directamente para tener en cuenta. El horizonte temporal de la muestra es de 1990 a 2018 con frecuencia trimestral, que es una de las frecuencias más complicadas para los modelos de valoración de activos. Directamente ese horizonte temporal se ha puesto porque es para el que hemos encontrado datos. Sobre todo el problema eran los datos macroeconómicos. Con respecto a los test assets, utilizamos dos tipologías de carteras, las 25 carteras clásicas, pero encontramos artículos que directamente nos sugerían utilizar otro tipo de carteras directamente. Autores como, por ejemplo, el propio Campbell decían, oye, es que deberías de probar con carteras Momentum porque son una tipología de carteras que les cuesta bastante valorar a los activos a los modelos de valoración de activos. Por eso, nosotros utilizamos también las 20 carteras Momentum. Por último, mencionar que el consumo utilizado es Non-Durables and Services, corregido por estacionalidad y deflactado. En lo referente a los resultados, en la primera tabla que encontramos los resultados de esa regresión que va a permitirnos calcular las innovaciones. Dado que alguien podría preguntarse, oye, ¿por qué el dividend yield y no otra variable clásica como el incremento de los dividendos? Al final también tiene que ver el incremento de los dividendos, directamente son los dividendos, no tiene que ver como el ratio dividend yield. Perfecto. Pues nosotros hemos estimado también qué ocurriría si estimamos el modelo de valoración de activos en vez de con el dividend yield, con el incremento de los dividendos. Vemos que los resultados de esta regresión no son muy altas, pero es que realmente esta regresión no es la más importante del artículo. La más importante del artículo será la siguiente regresión, que va a ser la de corte transversal, la que nos va a ayudar a dictaminar si el modelo de valoración de activos es bueno o no lo es. Precisamente a ese respecto encontramos la primera tabla, que son los resultados de las 25 carteras clásicas. Hemos probado diferentes modelos, como pueden ser el modelo de consumo clásico, el modelo de Epstein y Zinn, el CAPM o los 3 factores de Fama Friends. Observamos, si nos fijamos en el R cuadrado, que el modelo que mayor capacidad explicativa tiene es el modelo propuesto en el artículo Epstein y Zinn, incluyendo los SOX calculados en base al dividend yield. Obtienen casi un 77% de R cuadrado. Esto significa que el modelo es capaz de explicar casi el 77% de los movimientos en los precios. De las 25 carteras de Fama Friends es bastante buen resultado. Simplemente observemos que el modelo de Fama Friends de 3 factores, que es uno de los modelos que se pone siempre como ejemplo, obtiene un R cuadrado del 75%. Además, el error absoluto medio que comete es bastante bajo en comparación con los demás, por lo que creo que no cabe ninguna duda que el modelo realmente sirve, obtiene buenos resultados, por lo menos para valorar las 25 carteras de Fama Friends, las 25 carteras clásicas. Vale, pero oye, nosotros no queremos modelos que únicamente valoren una tipología de carteras, queremos modelos que valoren todo. ¿Qué tal lo van a hacer nuestros modelos si utilizamos 20 carteras Momentum? Y si observamos los resultados simplemente viendo el R cuadrado, observamos, tiene el mismo orden exactamente que la tabla anterior, que ya directamente los R cuadrados de los modelos grandes suelen bajar. Si comparamos nuestro modelo con el modelo que hace uso del incremento de los dividendos, vemos que en este caso el R cuadrado es un poco más bajo, 60% versus un 65%. Realmente no es algo preocupante, ya que, como hemos dicho, necesitamos un modelo que valore bien todo, no únicamente un valor, y al final nuestro modelo sigue obteniendo un buen resultado en lo referente a la valoración de las 20 carteras Momentum. De hecho, fijémonos en el modelo de Fama Friends de 3 factores que, como siempre, suele ser el referente. Obtenemos un mejor R cuadrado. Fama Friends obtiene un 53,3% para las 20 carteras Momentum. Vemos que los errores también son bastante comedidos, por lo que directamente el modelo propuesto en el presente artículo parece obtener unos resultados bastante interesantes en lo referente a la valoración de activos. En la siguiente pantalla obtenemos los mismos resultados que hemos explicado en la tabla, lo único que de esta forma, de manera gráfica, hemos enfrentado directamente los valores reales versus los valores que da nuestro modelo.
Y hemos dibujado una línea de 45 grados. Si el modelo fuese perfecto y tuviese un R cuadrado de un 100%, los datos estarían justo en la diagonal, en esta línea de 45 grados. Vemos que probablemente uno de los modelos que mejor ajustan es directamente, el del dividend yield. Existen otros modelos que también lo hacen muy bien, por supuesto. En lo referente a las conclusiones que podemos sacar en base a los resultados obtenidos en estas pruebas empíricas, el primero de todos, creo que hemos cumplido el objetivo. Hemos demostrado que los shocks, las innovaciones del consumo, son herramientas muy, muy potentes para valorar activos. Además, hemos corroborado la dificultad que tienen los modelos de valoración de activos para valorar efectos como el efecto momentum. Y hemos reafirmado la importancia, a pesar de la discrepancia que se puede encontrar en la literatura, del ratio dividend yield, por lo menos para la estimación de esos shocks. El mayor problema al que nos enfrentamos, que tampoco es un problema excesivamente grande, como he comentado antes, son los pobres resultados estadísticos que hemos obtenido en la regresión de la estimación de los shocks. Por eso planteamos diferentes líneas futuras de trabajo. La primera línea futura de trabajo me parece interesante, es probar el modelo out of sample, es decir, ex post. Porque de esta manera seremos capaces de asegurar que el modelo es un gran modelo, sobre todo para aplicarlo en materia de toma de decisiones de inversión. Pero además sería interesante seguir investigando, desarrollando esa base de que el incremento del consumo puede ser explicado conforme a diferentes factores, conseguir una estimación con un modelo directamente lineal, seguramente multifactorial, pero una estimación de los shocks con una regresión que no te pueda hacer preguntarte si esas estimaciones son correctas o no, sin ir más lejos o sin enrollarme más, sería intentar encontrar diferentes factores que permitan encontrar esas innovaciones con unos estadísticos altos. Bien, pues esta ha sido la exposición de mi artículo. Espero que os haya resultado interesante y muchísimas gracias por vuestra atención. Muchísimas gracias a ti, Rubén. Bueno, entonces, ya concluidas las exposiciones por parte de los autores, podemos pasar a comentar. Empezamos en el mismo orden que hicimos las exposiciones. Podemos empezar comentando el paper de Pedro y Rafael. ¿Listo? El comentarista es... bueno, perfecto. Soy yo. Bueno, han comentado que si hiciese en inglés, así que lo voy a intentar. Voy a hacer lo posible. First of all, congratulations for your work. I found the research to be very useful and interesting. I think that I can only contribute with a few things, but I hope it will help with your research. But first of all, I have a few questions. The first, I understand that ESG score can change in time. So in which month will it be advisable to rebalance the portfolios? Sorry, could you ask again? Yeah, I understand that the ESG score will change with time. So in which month would it be advisable to rebalance the portfolio or to recalculate the portfolio? It's a little bit hard to talk about months, I think, because we are using information about another website. Not a website but another company, the Sustainalytics. So probably that will happen about, I don't know how to answer that because the Sustainalytics based. When you're talking about Brazil, of course, it's a big country, but sometimes it's not very accurate because when we try to get from the Yahoo Finance sustainability and the Sustainalytics ratio,
it's a little bit different. And I think because of that, probably we would do like about a year when we get like the information about each companies, what they did along of the whole year. And it's a little bit hard to explain because we don't know how the analytics work with that grading, but we probably will think about something about each year. And for me, you can ask in Spanish. We don't talk Spanish very good, but we can pretty much understand what you guys are saying, like Edgardo and you, Ruben. So you can, if something's not going on in English, you can say Spanish. We probably will understand a lot. Okay, thank you. One more question. Is there any reasons why you have selected the Brazilian market? We live in Brazil, so we thought that it would be an interesting point of view, and also we believe that most researchers in this area uses other stocks markets, so it would be a new contribution. Okay, thank you. Now I proceed with the comments that is only some ideas for your research. I believe that only 1 year of information is too little, a short time to draw conclusions. And I think that increasing your sample, it will also help you to do more tests. What kind of tests? I think you would calculate exposed frontiers. I mean, to do this, what you should do is divide the sample into subsamples. Then you calculate the weights for the first subsample, and as that weights you construct the new cartera, se me acaba de olvidar. The portfolio. Portfolio, yeah. You calculate the new portfolio with the second subsample, and then you construct the two new efficient frontiers. Then you can, and also you have to recalculate the new frontier for the second subsample. Then you have a chart, and you can see if that frontier devaluates with respect to the ex-ante frontier. So you can see maybe with the ESG criteria, the frontier devaluates less without that criteria. Maybe, I don't know, but it's a way that you can calculate or recalculate that frontier ex post. We understood. You're welcome. That's my little aportation. I hope it will help you to your research. Help a lot, thank you. You're welcome. We should comment Edgardo's paper, right? Excelente. Gracias, Rafael. Okay, we would like to start saying that we really liked your paper because it's a very interesting topic, and we think it can help in the future construction of ESG indexes. So that being said, we have a few questions and comments. Our first question is, what do you think would be the consequences of using a different ESG data source instead of the Bloomberg data in your paper? If you have used another ESG. No, yes, it's a good question. Es buena pregunta, si quiser. Sí, es muy buena pregunta. The problem is it's not Bloomberg in itself. The one that does the ranking, the information that Bloomberg takes is from RobecoSAM. The company is called RobecoSAM. It's one of the companies, and it's the most prolific one.
unfortunately, is the only one that I had access to. But the advantage is, that's a true question. But the really good advantage of it is the major one. So mostly it's like when you said you have a Standard & Poor's, Fitch, and like the three rating agencies. If you have one of the three, you can do something. But usually in this moment, it's RobecoSAM that is the one that has more impact in the investment world, at least in the big indexes. Another question is about the time that the period that you used, I think was too short for me. Only 2 years. I think That's why I use a panel. That's the reason why I use panel data. Of course, I just have 4 years, 3 scores, but I have 1,200 companies. The problem is like when you use panel data is because in my case, when you use control variables, usually in corporate finance, it's common to use accounting proxies. And accounting proxies is hard to have them more than a stable proxy is once a year when you do the financial statements. So you solve, as you solve with the problem, is not a period problem. My period short, but the cross section is big, around for those 1,000 data points. That's why I do an effects. I control with effects to compensate for the lack of volatility in the past. And because of that, you cannot use the other years, for example, 2019, 2020, that we saw a lot of No. It was because the paper has been in the doing for, I have been in conference writing for 2 years from now. It's going to get published now next month, but it was, yes. Okay, I got it. I have been working for a year. You are going to find that. So, of course, 2 years has passed. I did it in 2019, so okay. That's the reason. The normal development of science. We also have a suggestion. We think that the term social cleaning may be a little misleading because the word social seems to be related to the social factor of the ESG, when in fact is related to all three factors, if I understood it right. So yes, I believe the term could be ESG cleaning or maybe reputational cleaning could be a little bit less misleading. Yes, that's true. That's true. I use it because it's the social cleaning is the term that they use in the financial press to make it more common. But yeah, I completely agree with that comment. I think to end, although the results were counterintuitive at first, we really like the way that... Oi, Pedro, pode falar em português, mas teu som não está muito bom. Então, é pelo som, para te escutar me torna. Se querem português, querem pouco mais forte. Yo puedo intentar hablar en español, pero no es mi mejor lengua, entonces voy... Try in English, whatever. Lower. Higher. Spring. Although the results were counterintuitive, at first we really liked the way that you explained them. So I think to end everything. It's totally counterintuitive. I agree. You didn't expect that. Yeah. Question for you. I am planning a final paper in this area. So I'd like to ask you, how did you get access to the ESG data? Usually I use, at our university, we have the Bloomberg terminals. Usually Bloomberg has it. If you get a Bloomberg terminal with another private university there, estou com certeza, eu sei que o sistema federal tem isso. Eu estou com certeza. Eu sei que na Universidade da Bahia, Pernambuco, para esse lado, tem uma terminal. So in there you can get, there is a function. Once you download it to Excel, you can download the function by each thing. ESG composite, environmental, social, and governance. And you can find it without problem. Okay, thank you very much.
Listo, bueno, muchísimas gracias. Entonces, quedaría Rubén, que le comenta a Edgardo, ¿sí? Listo. Listo. Dame 2 segunditos. Aquí ya comparto para poder... Dame 2 segundos. Dos segundos, compartir. Se me metió la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla o...? No. Un segundo, por favor. No, dame 2 segunditos. Pantalla 1. Ahora sí. Ahora sí, perfecto. Sí, ya. Listo. Simplemente sí. Son unos comentarios, o sea, me gustó el paper, pero son unos comentarios de forma. Y voy a explicar por qué es de forma. Cuando uno se mete en el berenjenal de asset pricing, uno tiene que tener la forma muy bien. Es un sector, o sea, es de los sectores más importantes, pero es de los más críticos. Si esto tiene que tener alguna calidad de tipo publicable después, que es el objetivo. Me imagino que están refinando, todavía es un borrador fuerte. Pero te voy a decir cuál es el problema. O sea, cuál es el problema y en qué se va a enfocar esta gente y qué es lo que te va a decir. Por los años que yo llevo en esto, no es por nada más. O sea, es para que puedas mejorar la cosa. ¿Listo? Sí, sí. Entonces, generalmente, como tú lo hiciste, una cosa quedó mucho más clara en tu presentación. En el paper no lo pude ver. Generalmente lo que ustedes están sugiriendo, ya lo entendí, fue en la presentación. No me quedó claro en el paper. Una innovación adicional al modelo de Epstein and Sinn, que es lo que me pareció interesante así. Entonces, eso comenzaría por el título. Una modificación como un factor adicional, más o menos como lo hace Cajar con el momentum, es un buen ejemplo, cuando él habla de, oiga, tenemos este factor, pero lo podemos mejorar con momentum. Entonces, ese sería el título. Basar en Epstein Sinn, una modificación de Epstein Sinn para incluir las innovaciones de consumo. Entonces, ahí está la otra parte. Entonces, hay otras cosas que son de detalle, que uno lo tiene que hacer cuando ya está publicando, o sea, son detalles. Uno, las tablas. En las tablas poner claramente cuáles son las variables dependientes e independientes. No queda del todo claro que el consumo sea la variación del índice de no durables. O sea, yo leyendo ahí, yo me di cuenta al final, la manera que lo organizaron sería, yo describo los datos que voy a usar primero, voy a utilizar el mercado francés, tantas empresas, tanto de eso, lo organizo. Ustedes hablan una cosa al comienzo, lo ponen al final, entonces uno queda como loco. Claro. Por ejemplo, yo sé, ya, cuando entendí tu paper, yo sé que utilizaron el índice de no durables, o sea, hasta ese momento no había entendido que el índice de no durables era para hacer el consumption CIPM. Estaba de que ustedes lo tenían como el factor de consumo clásico, aparte de las innovaciones que ustedes estaban dando. Esa parte me quedó clara en la presentación, pero en el paper no queda. Si las tablas hubieran estado bien anotadas, uno podría hacer eso, porque el texto queda muy confuso. Vale. Entonces, todas las tablas anotadas, o sea, eso anota en las tablas, vea, la dependiente es esta, aquí estamos calculando el incremento de esa manera, todo eso. Listo, es eso, esa es la reorganización. Lógicamente, cuando hagas la fórmula, comienza a hacer la demostración, ahí sí te toca meter a alguien, mete y consulta con alguien del departamento de matemáticas de la Juan Carlos, porque toda esta gente te va a pedir proporción, colorarios, toda esa vaina. Pide que la prueba sea la prueba. Eso es lo otro que en asset pricing, si no dice proposition, colorary 1, colorary 2, eso mejor dicho lo cogen y lo echan a la basura sin verlo. Son así de sencillos. Porque es el peor gremio es el gremio más crítico que existe. Sí, es verdad. Si uno quiere ser feliz, quédese en Behavioral Finance, que eso sí. Sí, es verdad. ¿Quiere ser infeliz? Métase en asset pricing. Ellos son crudos, son mala clase, o sea, y te lo estoy salvando porque esto es, a mí me ha tocado con esa gente, o sea, yo he estado con BKR, yo he estado en conferencias con Cochrane y créeme que no es divertido. Entonces, sí. Entonces, lo que te recomiendo, entonces ya teniendo eso, es la organización y esto sí es clave, porque eso es lo primero que ellos se van a enfocar, que es la variación del rendimiento del dividendo o incremento, porque tú utilizas el absoluto como el porcentaje, como próximo de consumo, necesita ser sustentada mejor teóricamente. Porque ellos lo que van a alegar, generalmente lo que se alega aquí, y es el gran problema que ha tenido, sobre todo cuando uno habla de la variable de consumo, es que el problema es que las variables de consumo tienen que ser agregadas y eso es un oxímoron en sí. Porque cuando la variable de consumo,
cuando yo tengo una variable de consumption, como ellos dicen, el índice de no durables tiende a ser agregado, es agregado en el tiempo, pero por su poca frecuencia tiene baja volatilidad. Claro. Entonces, por eso es que todos los modelos de consumo, así uno diga que teóricamente cuadran en asset pricing, a la hora de la verdad, es por eso que fallan tanto, como tú lo ves. El MAE de ellos es muy bajo, pero porque se dan medidas que no capturan una volatilidad alta. Tendría que capturar una volatilidad. El dividend yield tiene eso, pero el dividend yield lo que te va a decir la gente, y te lo voy a decir como te lo van a decir. Digo, sí. Ahí usted se está confundiendo, señor, porque usted está utilizando no está utilizando una medida de consumo, sino una medida de aversión al riesgo. Sí. Directamente ligada a la tasa de descuento. Y en el momento que te digan que es una medida de aversión al riesgo, se vuelve factor de descuento y hasta ahí llegó el argumento. Entonces, las recomendaciones que te doy son recomendaciones muy sencillas. Sí. Esto vale una foto con el celular a esto. Generalmente, aquí hay estos tres. Digamos, este es un clásico. Este es un clasicazo de esta cosa. De que cuando uno quiere como proponer un proxy, este de acá. Vale. Y lo que se ha derivado de eso. Eso se llama Asset Pricing with Garbage, que es el más famoso, que es la variable de consumo que lo hizo Szabo de NYU, que es lo que hizo, él demostró, él lo digo, vean, no se comparen, no se pongan con el IPC, no se pongan con nada de esas cosas. Necesitamos un proxy de consumo que sea de todos los meses, que usted pueda tenerlo en gran volumen. Entonces, el proxy de consumo que él hizo fue los cambios en basura municipal. Él cogía la que salían de Nueva York y por el volumen de basura tenía, pero lo importante no es el proxy, sino la sustentación que él le da. O sea, estos papers, todos los que te estoy poniendo acá, el de Delicoras, el de Concrete, el de Szabo, hacen ese trabajo que tú necesitas, que es cómo hacer la discusión de la innovación como una variable de consumo. Te da la guía para que lo fortalezcas. Y ya fortaleciendo eso, las pruebas están bien, eso está bien, utilizar el dividend yield, pero es un argumento que tiene que estar muy bien sustentado, porque si no, lo que te va a llover es palo. Y ese gremio no es querido, te lo estoy diciendo una vez. Desde luego. Sí. Ya todavía no lo hemos enviado porque están en, bueno, todavía no tenemos que... No, yo sé, todavía es el borrador, con prisa, con todo eso, pero necesita para que le pongan más trabajito. Esto es serían las cosas. Y ya mejorando eso, ya tienes una cosa más sólida para comenzar la discusión. Oye, pues muchísimas gracias por molestarte en buscar esos... el resto no tiene, o sea, el resto está bien, corrieron los asset pricing, hiciste las 25 carteras, que cojan el mercado francés, perfecto, no hay problema, europeo, pero esta parte la necesitas reforzar mucho, como la parte de cuando hace las sustituciones en la fórmula, porque si no, o sea, te lo digo, esta gente ni lo ve, o sea, es así. Es verdad. Es verdad. Y ustedes en España, no sé en la Juan Carlos, en la Complutense, ustedes tienen gente muy buena para eso. Sí, hay unos 2 o 3 que le dan duro a la asset pricing allá. Sí, por suerte mi director de tesis, su tío era catedrático en la Complutense, entonces, bueno, algo de contacto yo creo que podemos tener. Sí, alguno de ellos, es que se me olvidó, ahí había 3 que eran muy buenos en eso, que le jalan a esto con todo. Entonces, esos pueden ayudar con una revisión o una cosita así. ¿Listo? Es simplemente mi consejo. Para mejorar. Oye, no es, pero me gustó el intento, me gustó el paper, me gustó que tomaran esos riesgos. Sí. Muchas gracias, pero sobre todo muchas gracias por las aportaciones, porque al final esto es lo que importa, ¿no? La posibilidad de poder mejorar el artículo. O sea que muchísimas gracias. No, de nada, con mucho gusto. Rubén. Bueno, de verdad que, pues, como decía Rubén, muy buenos han sido los aportes. Eso es ganancia para cada uno de los trabajos. Venir a presentar en estos lugares les da a uno muchos tips para llegar al éxito. Entonces, muy bueno. Igual también la idea de conocernos, de poder interactuar. Pues qué pesar la virtualidad que no nos deja irnos a tomar un café o discutir sobre temas de investigación, pero bueno, yo sé que de pronto ya el próximo año o el otro lo podremos hacer. Yo también expongo hoy a las 4:30, entonces bienvenidos si quieren pues entrar a mi presentación. Es la sesión de impactos en la estabilidad financiera del COVID-19.
pues creo que se llama así, entonces allá también estaré. Pues yo no me presenté al principio, yo soy profe y también soy estudiante de doctorado de AFI. También estoy en ese proceso que está Rubén. Ahorita estoy trabajando en el segundo paper, pues el paper que voy a presentar por la tarde, pues sí, no es de mi trabajo de doctorado, pero bueno, es otro trabajo en común que tengo con otros autores. Entonces, bueno, ojalá que nos podamos ver en otra instancia. Muchas gracias, muy buena la sesión. Si tienen algún comentario, ahorita no hay ninguna pregunta extra en el chat por el resto de los participantes, pero si alguno quiere hacer un comentario, pues tienen la palabra. No, gracias a todos ustedes y fue muy agradable. Muchas gracias. Yo lo único, os voy a poner por el chat si queréis mi correo electrónico. Ah, bueno. ¿Vale? Yo también se los voy a dejar. Fantástico. Gracias. Y si alguien quiere ponerse en contacto conmigo para lo que sea, pues bueno, Ahí se los tenemos ahí el correo electrónico. Listo. Yo no estoy trabajando en ningún tema pues relacionado con lo que ustedes presentaron, pero soy graduada de finanzas, entonces me apasionan mucho los temas de finanzas y también me metí en un momento determinado en hacer pricing, pero bueno, me quedé más en temas bancarios y de estabilidad financiera, pero la verdad pues toda esa parte de mercados financieros es muy apasionante. Y a Pues quién sí, sabe pues en el futuro poder hacer trabajos en conjunto. efectivamente, o simplemente comentar o, no sé, incluso revisiones de artículos o lo que sea, pues bueno, siempre podemos estar en contacto. Claro que sí. Bueno, ahí también pues ya quedaron como los correos y bueno. Listo. Fantástico. Listo. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias a todos. Igual también. para todos Saludos ustedes. a todos, que estén muy bien.